Hola, soy Rosana y hoy continuamos con la lectura del libro Vivir el Perdón de Jorge Lomar. Voy a comenzar la lectura por el capítulo 9. Es un capítulo muy interesante que se titula Deshacer la culpa, un tema muy interesante y que te está afectando diariamente aunque no seas consciente de ella. Así que quédate conmigo y empezamos. Y dice así: el conflicto está en mi mente. El perdón tiene sentido porque la culpa está presente en la mente y el objetivo del perdón es la liberación de la culpa. Te quita la más dura de las cargas y te enseña a vivir sin ella. Deshacer la culpa, o sea, perdonar, implica la corrección del error de percepción, culpa, en el que radica la verdadera causa de todo sufrimiento. Esto es muy importante y profundo al mismo tiempo, porque a lo mejor tú no eres consciente de qué te sientes culpable, no eres consciente de cómo la culpabilidad es la causa del sufrimiento que tú percibes. Pero quédate y verás cómo este capítulo te va a ir ayudando a aclarar que realmente es la culpa la que se manifiesta en la mente como forma de sentir el sufrimiento, ¿sí? O alguien culpabiliza a otra persona o alguien se siente culpable. En cualquiera de estos dos casos hay un error de percepción básico que produce como consecuencia ataque, conflicto, miedo, sufrimiento y separación. Es decir, que la culpa es la causa de todo esto. Y como decía antes, a lo mejor tú no te sientes culpable, pero ¿cuántas veces has culpado al otro de cómo tú te sientes? Lo has hecho, ¿verdad? Porque esto lo hemos hecho todos, todos. Imaginemos que has hecho algo por lo que te sientes culpable. Aunque este es el nivel más sencillo de la culpabilidad, está tan escondida que incluso a este nivel es difícil que alguien se dé cuenta de cómo opera este virus mental. Me encanta cómo lo pone aquí Jorge, porque lo nombra así, ¿no? Virus mental. Y realmente eso es algo que está perturbando en tu mente. Uno dice, lo que he hecho ha estado mal y por eso me siento culpable. Y ya está. El juicio ha terminado. Ya hay veredicto. Solo falta esperar la ejecución de la sentencia. Está tan socializado que nadie encuentra nada raro en ello. O sea, el culpable necesita un castigo para que aprenda. Normalmente, a hacer algo mal lo llamamos error y se caracteriza porque produce algún tipo de sufrimiento a alguien, ya sea molestia, ofensa, frustración o privación. Los conceptos error, sufrimiento y culpa siempre están entrelazados. Sin embargo, se produce una variación importantísima en la percepción de la situación entre el momento del suceso, el error o lo que hiciste mal, y el momento en el que te sientes culpable, que es ahora. Cuando hacías lo que ahora te parece un error, en ese mismo momento no te lo parecía, sino algo inevitable. Todos tus programas mentales, tus disfraces, tu sentir de ese momento, consecuencia de tu estado de conciencia, tus miedos y deseos, la presión emocional que te imprimían todas tus relaciones, en fin, todo condujo a tu personaje a hacer exactamente lo que hizo. Hay una frase de Jorge Amar que a mí me encanta y es: no pudo ser de otra manera. Con todo este cóctel mental que te acabo de describir, tú no podías haberlo hecho de otra manera. Igual que el otro no puede hacerlo de otra manera de cómo lo hace. ¿Por qué? Porque está condicionado por todo esto que te acabo de describir. Entonces empieza a tomar conciencia de lo que crees que hiciste mal. No podías haberlo hecho de otra manera porque si no lo hubieras hecho. Porque no tiene sentido hacer algo mal, sentirte culpable y luego castigarte. Porque lo más sencillo sería no hacer lo que crees que está mal. ¿Te das cuenta? O sea, que hay que ser compasivo con uno mismo para darte cuenta que lo que hiciste no supiste hacerlo de otra manera.
Hiciste lo que hiciste desde la interpretación disponible en ese momento. Y no encontraste nada mejor que hacer, ya sea porque no lo viste, o porque no estabas bien informado, o porque seguías un consejo, o una consigna desacertada, por inconsciencia, desconocimiento, inexperiencia, o simplemente porque tenías miedo o deseabas algo con ansiedad. No son excusas, sino las habituales prisiones mentales en las que nos desenvolvemos cada día. Todo el mundo lo sabe si mira con honestidad. Es un programa mental. No pudiste hacer otra cosa porque no lo hiciste. Esta es la conclusión a la que quiero llevarte. No pudiste hacer de otra cosa porque no la hiciste. ¿Te das cuenta? Pero eso lo pensamos después, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido una conversación con alguien acalorada, verdad? Y cuando te vas a tu casa, empiezas a darle vuelta a la conversación, tendría que haberle dicho eso, no tenía que haberle dicho lo otro, tenía que no sé cuánto, empiezas a repasar la conversación, intentando de mejorar algo o corregir algo que ya ha sucedido. ¿Te das cuenta de la locura? No puedes corregir algo que ya ha sucedido. Dijiste lo que dijiste porque en ese momento te estabas sintiendo de una determinada forma. Sí que es verdad que a veces nos arrepentimos de lo que hemos dicho cuando estamos en un estado emocional alterado. Luego te arrepientes, sí, eso lo hemos vivido todos también. Pero es que en ese estado no podías hacerlo de otra manera. Habitualmente se puede resumir en miedo o inconsciencia. En el caso del miedo, o bien lo produce un peligro tangible, y por tanto el suceso resultante no es un error, sino una lógica respuesta defensiva, o bien es un miedo infundado o exagerado. Los normales, que no es otra cosa que otro tipo de inconsciencia. De modo que siempre son formas de inconsciencia por lo que llegamos a una conclusión clara. Todo error sucede siempre debido a algún tipo de inconsciencia. Esto quédatelo ahí bien grabadito en tu mente. Todo error se debe a algún tipo de inconsciencia. ¿Sí? De modo que en el momento de la acción no podías hacer otra cosa que lo que hiciste. Si no eras consciente, ni siquiera tienes libertad de elegir. Sin conciencia no hay libertad. En este punto podemos observar los argumentos de la culpa. Deberías haber pensado más en ello. Tendrías que haber calculado las consecuencias. No supiste ponerte en el lugar del otro. Deberías haber mirado el asunto desde otro punto de vista. Podrías haber elegido otra cosa. Todo este rollo es lo que te comentaba antes, los pensamientos que empiezan a surgir en la mente después de un acontecimiento. Es decir, la culpa dice que cuando no eras consciente, deberías de haber sido consciente. Y como no lo fuiste, eres incorrecto, erróneo, defectuoso y malo, puesto que eres la causa del error. Eres un error. Y ya está. La culpa ha hecho su increíble truco de magia. La inconsciencia se ha convertido en maldad. Ahora la culpa está plenamente justificada, pues está claro que eres malo. El ego, mediante su programa básico de culpa, juega con el tiempo. Aprovecha tu toma de conciencia y la intercambia por culpa para que ataques a tu identidad en lugar de celebrar el darte cuenta y el aprendizaje. Antepone lo que ahora ves a lo que antes no veías y te dice, lo has hecho mal, deberías haberlo hecho bien, por lo tanto eres malo. La culpa, primero, compara dos maneras de ver una situación en dos momentos distintos que, lógicamente, reflejan estados de conciencia diversos debido a la distinta información de que disponías en cada momento y a la progresiva comprensión que experimentas a través del tiempo. Después, ataca tu identidad basándose en esta comparación.
y al hacer su oscuro truco, al mostrarte que eres malo, consigue reemplazar la toma de conciencia por culpa. De este modo, el programa penaliza el aprendizaje. En cada toma de conciencia intentará hacerte culpable, pues su función es evitar que consigas darte cuenta de forma pura, una visión inmediata, sin tergiversaciones ni programas, y así limitar tu aprendizaje al miedo y a la culpa como únicos medios didácticos. La culpa en realidad es un error cognitivo, es decir, un error de pensamiento, una distorsión en el modo de interpretar los sucesos que procede de un inconsciente error de percepción de nuestra identidad. La culpa en sí es el único error, es un error de percepción. Corrección mediante el ataque. Por supuesto, no sirve de nada sujetar a una persona por los hombros mientras la zarandeas y decirle ¡hazte consciente! La comprensión no se consigue a fuerza de ataque, por mucho que el programa te impulse a ello constante y sistemáticamente. Está fuera de lo razonable exigir conciencia. Simplemente no se puede exigir que veas lo que no ves. La conciencia surge desde el darte cuenta. No podemos saber exactamente por qué ni cuándo ocurrirá. Cuando lo ves, lo ves. Solo sabemos que las condiciones ideales para la comprensión las brinda la paz mental, la seguridad interna y, sobre todo, el deseo de aprender. Todas estas condiciones quedan minadas por la culpa. Aún así, aquellos que no han aprendido necesitan que les enseñe, no que les ataque. La culpa te hace sentir terriblemente mal. No es que haya sido un error y ya está. La culpa dice que hay algo en ti o en otra persona a la que consideras culpable, que es permanente y esencialmente malo. El motivo de que se asocie la identidad, culpa, con el suceso, error, es que en realidad el programa tiene la función de demostrarte día a día que eres culpable. Así como te tiene preso de su programación mental. Y no le interesa que te des cuenta de tu inocencia, que te des cuenta de que la inconsciencia lleva a una percepción errónea de lo que esté sucediendo. ¿Sí? Para ello consigue constantemente que sientas culpa de diversas formas. Ya vimos las diferentes proyecciones emocionales de la culpa en el capítulo 6. Si es la primera vez que ves este vídeo, en mi canal tienes una lista de reproducción con la lectura de los capítulos anteriores, porque si te gustaría repasar el capítulo 6, ¿vale? Pero su causa profunda e inconsciente se mantiene perfectamente disimulada al asociarla a sucesos externos que ahora parecen acusarte. Es como si a cada momento una voz te repitiera, ¿ves? Eres un desastre sin solución. No hay nada que hacer. El triunfo del programa se llama depresión. Además, la culpa siempre pide castigo, pues lo que es malo debe sufrir hasta sanar. Y la sanación última es la muerte, que borra el error. Así piensa el programa. Y por ese motivo, todo su objetivo es la destrucción, tal como un cáncer mata a su anfitrión, como si el sufrimiento fuera la corrección del error profundo que hay en ti, que es la culpa inconsciente, del cual surgen los errores que constantemente manifiesta. Culpa manifiesta la que popularmente se reconoce.
En línea con la creencia programada de que el error debe corregirse mediante el ataque, la culpa se debe pagar con dolor. Así, se establece un extrañísimo modo de hacer justicia y de corrección de errores basado en la venganza y el sufrimiento que, sin embargo, todas las personas lo consideran lo más natural del mundo. El objetivo no es la paz, sino la guerra, la lucha contra el pecado, destruir el mal. ¿Pero qué pecado? ¿Qué mal? Nos pregunta en el libro. ¿Qué pecado y qué mal? El inventado por el mismo programa. Tu creencia en el pecado y en el mal constituye el sustento del cual se alimenta. Cuando ves un niño que está empezando a andar, lo miras desde una percepción clara de inocencia. Esto significa que el niño se cae hasta 1500 veces antes de dominar esa nueva habilidad. Pero por ninguna de esas caídas lo consideras malo o lo castigas. Tampoco lo abandonas, ni retiras tu confianza en él. Nunca le dices, déjalo, chaval, no sirves para eso, no tienes solución. Es como decirle a un niño, no vas a andar nunca. Es la misma exageración, ¿sí? Es como decirle a alguien que está aprendiendo, déjalo que no vas a aprender nunca. Todo lo contrario. Sabes perfectamente que tras ese penoso esfuerzo, todos aprendemos a amar. Digo, amar, a andar. Todos aprendemos a andar. Asume sin ningún tipo de duda que el error es parte del proceso del aprendizaje y por ello nunca culpabilizas a la criatura. A percibir más allá del error actual, ves comprensión en el niño y confías en el proceso que se está desarrollando. Tú sabes que antes o después va a andar. Sabes que el niño andará, tienes seguridad en su aprendizaje, hay confianza en la comprensión. La mirada de la confianza es lo contrario a la mirada de la culpa. Sin embargo, en cuanto crezca un poco más, y por mucho que lo quieras, tarde o temprano, acabarás culpabilizando de cualquier cosa que juzgues incorrecta, te ofenda, te parezca mal, en definitiva, que interpretes como un error. Si no te haces responsable del error perceptivo en tu propia mente, verás el error en el otro automáticamente. Y al ver al otro como un error, verificarás tu fe en la culpa. Cuando dejas entrar la culpa en tu mente, cierras la puerta a la comprensión. La culpa es la ausencia de comprensión. Y hasta aquí voy a leer dejándote un espacio para que reflexiones sobre ello, para que reflexiones sobre los mecanismos mentales que actúan en tu día a día como consecuencia de esa culpa inconsciente hacia ti o hacia el otro. Empieza a tomar conciencia, porque de esto se trata. Actuamos como actuamos por la inconsciencia, pero ahora yo te pido, empieza a tomar conciencia de todos los programas mentales que actúan en tu mundo, porque de esto se trata. Perdonar es simplemente darte cuenta de ello. Es darte cuenta, lo he visto y me puedo liberar de ello. Porque te aseguro que no hay nada de lo que tú puedas liberarte sin antes puedas darte cuenta de ello. ¿Vale? Te dejo aquí con este proceso de indagación. Si necesitas que te acompañe en este proceso para sanar la culpa, porque yo sé que en algunas ocasiones la culpa está muy escondida, en algunas ocasiones las emociones nublan nuestra mente, no podemos mirar más allá, no podemos ver la causa de lo que está sucediendo y en esos momentos necesitamos de una mirada externa limpia de juicios, limpia de interpretaciones de eso que está justificando tu ego.
Y la verdad es que en algunas ocasiones se necesita de esa mirada. Si la necesitas, estoy ahí para acompañarte. La primera facilitación del perdón es totalmente gratuita. Si la necesites, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Abajo en la cajita de descripción tienes los detalles para hacerlo. Te deseo felicidad, te deseo claridad, te deseo que empieces a tomar conciencia de cómo el programa de la culpa actúa en tu mente. Bendiciones y seguimos con esta lectura. Gracias.